Y al otro día, en la carnicería, cuando todas las amigas hacen rueda en torno del bofe o de un repollo, mientras que la mujer del carnicero vigila el puesto de verdura, la vieja, al ser interrogada, contesta: me parecen unos tramposos. Y lo curioso es que la maldita viejezuela acierta. Otras veces, el estudio psicológico se refiere al novio de la niña. La anciana me toma en todo, observa 2 o 3 días la cara del galán, y luego, un día, cuando se habla de bodas y de noviazgos, y en la conversación se entremezcla el futuro del matrimonio de la mocita que despierta todas las envidias de sus amigas, la de la nariz ganchuda dice: el corazón me da que el mozo ese la va a plantar con la ropa comprada. Y así ocurre. Un buen día, el bergante desaparece. Y todas las comadres, recordando la predicción de la condenada vieja, exclaman: pero, ¿había visto qué olfato tiene doña María? Y es que doña María, o doña S., se pasa la vida estudiando la vida del prójimo, y la estudia con apasionamiento inconsciente en todos los detalles exteriores que permiten hacer deducciones profundas. Y llega un momento en que ve con más claridad en las vidas de los otros que en la propia. PADSNNRROS. He sido testigo de una escena que me parece digna de relatarse. Un amigo y yo solemos concurrir a un café que atiende el propietario del mismo, su mujer y 2 hijos. De los hijos, el mayor tendrá 9 años, el menor 7, más los mocosos. Se desempeñan como mozos auténticos, y no hay nada que decir del servicio, como no ser que en los intervalos las criaturas aprovechan para hacer pavadas, que gracias al diablo, al padre y a la madre, ni tiempo de hacer macanas dignas de su edad tienen. ¿Qué macanas? Hay que ver al padre. Tiene cara meliflua y es de esos hombres que castigan a los hijos con una correa, mientras les dicen despacito al oído: cuidado con gritar, que si no te mato. Y lo más grave es que no los matan, sino que los dejan moribundos a lonjazos. La madre es una mujer gorda, ceño acentuado, bigotes, brazos de jamón y ojos que vigilan el centavo con más prolijidad que si el centavo fuera 1.000.000. Hombre y mujer se llevan admirablemente. ¿O recuerdan el matrimonio Thenardier, el posadero que decía: al viajero hay que cobrarle hasta las moscas que su perro se come? No piensan nada más que en el maldito dinero. Habría que encerrarlos en una pieza llena de discos de oro y dejarlos morir de hambre allí dentro. Mi amigo suele dejar varias monedas de propina. No es pobre. Bueno, yo creo que el chico que nos servía cometió la imprudencia de decirle al padre eso, porque ayer, cuando nos sentamos, nos sirvió el mocoso, pero en el momento de levantarnos y dejar paga la consumición, preciso instante en que el chico venía para recoger las monedas, el padre, que vigilaba un gato o una paloma distraída, el padre se precipitó, le dio una orden al chico, y, fíjese bien, sin contar el dinero para ver si estaba o no justo el pago de la consumición, se lo echó al bolsillo. El chico miró lastimeramente en nuestra dirección. Mi amigo vaciló. Quería dejar una propina para el mocito, y entonces yo le dije: no, no hay que hacer eso. Deja que el chico juzgue al padre. Si vos le dejas propina, la impresión penosa que tuvo se borra inmediatamente. En cambio, si no le dejas propina, no se olvidará nunca de que el padre le robó, por prepotencia, 2 moneditas que él sabe perfectamente estaban allí para él. ¿Es necesario que los hijos juzguen a sus padres? ¿Pensás que las injusticias se olvidan? Algún día, ese chico que no ha tenido infancia, que no ha tenido juegos apropiados a su edad, que fue puesto a trabajar en cuanto pudo servir al prójimo, algún día el chico ese odiará al padre por toda la explotación inicua de que lo hizo víctima. Mi amigo suele dejar varias monedas de propina. No es pobre. Bueno, yo creo que él chico que nos servía cometió la imprudencia de decirle al padre eso, porque ayer, cuando nos sentamos, nos sirvió el mocoso, pero en el momento de levantarnos y dejar paga la consumición, preciso instante en que el chico venía para recoger las monedas, el padre, que vigilaba un gato o una paloma distraída, el padre se precipitó, le dio una orden al chico, y, fíjese bien, sin contar el dinero para ver si estaba o no justo el pago de la consumición, se lo echó al bolsillo. El chico miró lastimeramente en nuestra dirección. Mi amigo vaciló. Quería dejar una propina para el mocito, y entonces yo le dije: no, no hay que hacer eso. Deja que el chico juzgue al padre. Si vos le dejas propina, la impresión penosa que tuvo se borra inmediatamente. En cambio, si no le dejas propina, no se olvidará nunca de que el padre le robó, por prepotencia, 2 moneditas que él sabe perfectamente estaban allí para él. ¿Es necesario que los hijos juzguen a sus padres? ¿Pensás que las injusticias se olvidan?
Algún día, ese chico que no ha tenido infancia, que no ha tenido juegos apropiados a su edad, que fue puesto a trabajar en cuanto pudo servir al prójimo, algún día el chico ese odiará al padre por toda la explotación inicua de que lo hizo víctima. Vaya usted y converse con esos centenares de muchachos trabajadores. Todos le dirán lo mismo: desde que yo era un purrete, me metieron al yugo. Hay padres que han explotado bárbaramente a los hijos, y los que hicieron una fortuna no les importa un ardite el odio de los hijos. Dicen, tenemos plata y nos respetarán. Hay casos curiosos. Conozco el de un colchonero que posee 10 o 15 casas. Es rico hasta decir basta. El hijo se desgarró, ahora es un borrachín. A veces, cuando está en curda, asoma la cabeza entre los colchones y le grita al padre, que está cardando lana: cuando revientes con tu plata los voy a vestir de colorado a todos los borrachos de Sores, y las casitas las vamos a convertir en vino. Se explican estas monstruosidades. Gelado. La relación entre estos padres e hijos ha sido mucho más agria que entre un patrón exigente y un operario necesitado. Y estos hijos están deseando que reviente el padre para malgastar en un año de haraganería la fortuna que él acumuló en 50 de trabajo odioso e implacable. Tacaño. El aburro OOCURNO. Tengo un amigo, Silvio Espaventa, que sin grupo es un caso digno de observación frenopática. Trabaja después de haberse tirado 25 años a la Bartola. ¿Cómo y cuándo? Yo no sé, más si estoy en antecedentes de que la familia, el día que se enteró de que el nene laburaba, creyó que le había dado un ataque de enajenación mental, y avisaron al médico de la casa. Numerosas personas pasaron de visita para informarse de si se trataba de un caso que entraba en los dominios del doctor Cabret, o de si la noticia era una simple y fortuita bola que el azar había echado a correr por el pavimento de la ciudad. Pero no, la bola no era grupo, el laburo tampoco era ataque de enajenación, y los vecinos, después de carpetear durante una semana el caso, se llamaron a sosiego, y en la actualidad el fenómeno sigue intrigando únicamente a los parientes, que cuando se encuentran con el vago les petan a boca de jarro, como yo he tenido oportunidad de escuchar la siguiente pregunta: ¿así que trabajas? ¿Te has vuelto loco? Los parientes, como es natural, han yugado siempre, pero se acostumbraron a ver que el otro no trabajaba, y ahora se asombran con el mismo asombro con que quedaría estupefacta una gallina de ver que el pollo, nacido de un huevo de pato, anda por el agua sin ahogarse. Y tanto han carpeteado el asunto, que a pedido del amigo me veo obligado a explicar por qué y cómo labura, y debido a qué razones su caso escapa a la frenopatía, a la enajenación, y penetra en el mundo de los casos racionales y perfectamente manllados por la casi totalidad de los ciudadanos de este país. La ventaja de hacer una nota sobre por qué trabajo, me ha dicho, consiste en que me ahorro el laburo de explicar a todos los consanguíneos las razones por qué trabajo. En cuanto me los encuentre y me pregunten cómo pienso comprar 200 ejemplares de El Mundo, les entrego la hoja recortada y pianto. Trabajo, me dice el amigo, de 9 a 2 de la madrugada, es decir, a la hora en que todo el mundo entra al FECA o a Polilla. Es decir, trabajo en unas horas en que casi nadie trabaja, que es como no trabajar, porque vos te das cuenta, tengo el día disponible. Puedo dormir mientras febo la crestadora y duermo. A las 3 de la tarde me levanto y salgo a ventilarme, luego, a las 9, entro a la oficina y salgo a las 2. Ahora bien, a mí lo que me revienta es el trabajo a horario, la recua, eso de levantarse a las 7 de la mañana como todo el mundo, lavarme la cara de prepotencia, meterme en el subte repleto de fulanos ojerosos y esperar a que sean las 12 para otra vez empezar la cantinela del córrase más adelante, etc. No sé, así no trabajo yo de ministro. A mí que me den un trabajo que no sea trabajo, que no tenga las apariencias de tal. ¿Te das cuenta? Tengo psicología. Lo único que pido es que me disfracen el laburo. Está bien. Sí, y de otro modo es para cianurarse. Yo no me he negado nunca a aburar, pero, eso sí, que me dieran trabajo a mi gusto. Tardé 25 años en encontrarlo, pero lo encontré. Que demuestra que cuando uno procede de buena fe y con mejores intenciones, lo que busca, no puede menos de encontrarlo alguna vez. Si yo fuera un turro bananero, no trabajaría, andaría de portuario por los fecas, pero no trabajo. Eso sí, trabajo porque sarna con gusto. Es como si farrearas. Lo que hay es que soy un innovador, un reformador de la humanidad. Pienso, ¿por qué ha de ir Vicente a dónde va la gente?
¿Ves vos las consecuencias de este régimen carcelario? Que a una misma hora 1 millón de habitantes morfa, media hora. Después, ese millón, al trote y a los cañonazos, se embuten los tranvías y ómnibus para llegar a horario a la oficina. Y no es posible, che. Inmou. Yo estoy contra la uniformidad. A mí, dame variación. Dame la poesía de la noche y la melancolía del crepúsculo y un escolazo a las 3 de la mañana, y una auténtica parrillada criolla a las 4 horas. Ser o no ser, che. Sin grupo. Ponete en mi lugar. Sos un héroe. Hacé la nota, que se la enseño al jefe, y vas a ver. Es macanudo. En cuanto la lea se cacha el mondongo de risa. Bueno, decí que abogo por la abolición del régimen del laburo diurno, que te impide darte unos buenos fomentos al sol y unas sabrosas panzadas de oxígeno. Mira, vos lo que tenés que hacer es explicar la psicología de un horre en la soledad nocturna, gozando el silencio, laburando solito, amarrocando sus mangos para fin de setimana. Eso es lo que tenés que hacer vos, parodiándolo a Nietzsche, que murió solo en un manicomio. Puedo yo también decir, así hablaba Spaventa, con meliflua y perrera expresión de hombre de mundo, que sábelo, que es carpetear el destino desde una mesa de café mientras el mozo ladra una letanía. Broncosa Jung de Profundis, asesino por el débito de un capuchino atorrante y 2 cafés, achicoriosos. Así hablaba Spaventa, el que ahora trabaja, después de haberse tirado durante 25 años a la Bartola, pero su buena fe ha quedado evidenciada, que sirva de ejemplo y gozoso testimonio de vida espiritual para todos los curros que en este mundo habemos. Si hay un oficio raro es indudablemente el de relojero, ya que los relojeros no parecen haber estudiado para relojeros, sino que han aparecido sobre el mundo conociendo la profesión, y no me falta razón. Conversando hoy con un desconocido, en un ómnibus señor que resultó ser relojero auténtico, y no ladrón de relojes. Me decía este señor, el oficio de relojero no se aprende, se trae en la sangre, y después de traerlo en la sangre, hay que hacer práctica un infinito número de años para dominar perfectamente los mecanismos, ya que de otro modo se pueden echar a perder en vez de componerlos. De acuerdo con su criterio, le respondí, un relojero será una especie de bicho raro, un ave rara, como decía Snorio Salinas. No señor, nada de eso. Al contrario, el oficio abunda tanto que para darse cuenta de ello no tiene más que leer las páginas de avisos de los diarios. No se piden nunca relojeros y no se piden porque sobran. La profesión está echada a perder. Con decirle que yo he estado 9 meses sin trabajo, buscando empleo de relojero, y eso que soy oficial. Por fin ahora me he acomodado, y me dedico a la especialidad de despertadores. ¿Cómo? ¿En el oficio hay especialidades? Sí, señor. Ponga usted por ejemplo a un hombre que antes de ser relojero ha trabajado de herrador de caballos. Por más práctica que tenga es inútil, no servirá para el trabajo fino y delicado, para componer y refaccionar relojes, pulseras de señoras, que tienen las piezas microscópicas. A mí me ha pasado lo mismo. Antes de ser relojero fui remachador de calderas, y naturalmente, la mano estaba un poco viciada. Sí se explica. Ahora bien, yo soy un hombre prudente, y no me meto en camisa de 11 varas, de ahí que mi especialidad sean los relojes despertadores. ¿Y se gana? Poco. Después que me aparté del latoso relojero, me quedé pensando en este gremio, misterioso y dueño del tiempo, y me quedé pensando, porque más de una vez, recorriendo las calles, me detuve, perplejo, ante un portal, mirando un sujeto que casi siempre tenía condición israelita, y que con un tubo negro en un ojo, remendaba relojes como quien echa medias suelas a un botín, y no sé de dónde se me ocurrió la idea de que los relojeros, en el fondo, debían ser todos medios, anarquistas y fabricantes de bombas de reloj. Porque en las novelas de Pío Baroja, los relojeros si no son anarquistas son filósofos, y un relojero filósofo o anarquista no queda mal. En Rusia, al menos en la época del zarismo, todos los relojeros eran sindicados como semirrevolucionarios, y es que en el fondo el trabajo de componer relojes es un trabajo filosófico. Ante todo se necesita la paciencia de un beato o de un angélico, para apechugar con tanta minucia y preocuparse de que ande bien por cierto tiempo, nada más. Luego cierta tristeza de vivir, porque recordarán ustedes que ese trabajo de Corcovado y de Cíclope, ya que el sujeto trabaja con un solo ojo, es agobiador. Casi todos los relojeros son pálidos, lentos en modales, silenciosos. Las estadísticas policiales no dan nunca un relojero criminal,
Me he fijado detenidamente en este fenómeno. A lo mucho, cuando se irritan en sus hogares, le dan 2 puntapiés a la mujer, pero en ese caso la mujer tiene que ser muy perversa, si no, no se desmandan jamás. No les trae el malo ni el buen vino. Cruzan por la vida como entes monjiles, misteriosos, cautos, llenos de un silencio de oro. Y es que en otros tiempos el oficio de relojero era un trabajo lleno de condiciones misteriosas y casi sagradas. Si no me equivoco, Carlos Boo, cuando se desilusionó del mundo y sus pompas, se fue a estropear relojes a un convento. Y los astrólogos del pasado conocían este arte mecánico y casi mágico. Recuérdese que, bajo el reinado de Iván el Terrible, fue un relojero el que confeccionó un aparato para volar, y que el Papa Silvestre I también era relojero de afición, y tenía en sus jardines un pájaro mecánico, que cantaba desde un árbol de esmeralda. Cierto es que Silvestre I gozaba de fama de ser un poco mago y cultivador de las ciencias ocultas, pero en esa época todo arte poco delicado recibía el nombre de brujería. De allí que los relojeros actuales sientan en sus almas esa especie de nostalgia del prestigio que le rodeó en tiempos de la clavícula del rey Salomón. Hoy los relojeros medran en esta ciudad a costa de duras penas. Salvo los aristócratas de la relojería, el resto se ve relegado a innobles cuchitriles donde tienen que lidiar con relojes baratos y de serie, llenos de defectos, y que requieren un trabajo espantoso para evitar que den las 12 antes de hora. Han descendido en categoría, y casi se les puede equiparar a los remendones de Portala, ellos que han necesitado 9 años de estudio teórico y práctico. El hombre que necesita 1 millón de pesos para mañana a la mañana sin falta, no es un mito ni una creación de los desdichados que tienen que servirle todos los días un plato humorístico a los lectores de un periódico, no. El hombre que necesita 1 millón de pesos para mañana a la mañana sin falta, es un fantasma de carne y hueso que pulula alrededor de los tribunales. En el momento en que terminaba de escribir la palabra los tribunales, una ráfaga tibia ha venido de la calle, y el tema del hombre que necesita 1 millón de pesos para mañana a la mañana sin falta, se me ha ido al diablo. Y he pensado en el hombre del umbral, he pensado en la dulzura de estar sentado en mangas de camiseta en el mármol de una puerta, en la felicidad de estar casado con una planchadora y decirle, nena, dame 15 guitas para un paquete de cigarrillos. Han venido días tibios. No sé si se han fijado en el fenómeno, pero todos aquellos que tienen un pantalón calafateado, emparchado o taponado, que según las averías del traje se puede definir el género de compostura, remiendo, parche o zurcido, todos aquellos que tienen un traje averiado sobre las asentaderas, meditan con semblante compungido en la brevedad del imperio del sobre todo, porque no se puede negar, el sobre todo, por rasposo que sea, presta su servicio, es cómplice y encubridor. Encubre la roña de abajo las roturas de lienzo. Si siempre hiciera frío, la gente podría prescindir de los sastres y hacerse un traje cada 5 años. En cambio, con este pientecillo tibio, pronóstico de próximos calores, los sobretodos saltan, y no solo los sobretodos quedan amurados en un rincón del ropero o del bulín, sino que también la fiaca que llevamos infiltrada entre los músculos se despereza y nos hace pensar que de no conseguir, ¿quién pudiera conseguir 1 millón de pesos para mañana a la mañana sin falta? ¿Quién pudiera? O estar casado con una planchadora, porque todos los consortes de las planchadoras son fiacas declarados. El que más labura es aquel que hace 10 años fue cartero. Luego lo exoneraron y no ha vuelto a aburar. Deja que la mujer pare la olla con la cera y el fierro. Él es cesante. ¿Quién fuera cesante? Hace 10 años que lo dejaron en la vía. A todos los que quieran escuchar le cuenta la historia. Luego se sienta en el umbral de la puerta de calle y le mira las gambas a las pebetas que pasan. Pero con seriedad, él no se mete con nadie. No trabajará, como dice la mujer, pero eso sí, él no se mete con nadie. Más de una ricachona quisiera tener un marido tan fiel. Uno se explica cómo ocurren los crímenes. Una palabra apareja otra, la otra trae a cuestas una tercera, y cuando se acordaron, uno de los actores del suceso está vía la chacarita y otro a los tribunales. Lo mismo ocurre en cuanto uno escribe. De una cosa se salta involuntariamente a la otra, y así, cuando menos pensaba uno, se encuentra frente al
Tema de la fidelidad de los fiacas. Porque es bien requete cierto, los hombres del umbral, los que no quieren saber ni medio con el trabajo, aquellos que son cesantes profesionales o que esperan la próxima presidencia de Alvear, como anteriormente se esperaba la presidencia de Irigoyen, la nombrada cáfila de esquenunes helioterápicos, es fiel a la dona. Porque he aquí un problema, pero es agradable insistir. Todo fiaca umbralero le es fiel a su cónyuge. Él no trabajará, él se tirará a muerto, él mangará a su sisebuta para los cigarrillos y la ginebra en la esquina. Él le tirará un cascotazo a los perros cuando joroban mucho en el barrio. Él irá al boliche a jugar su partida de truco o de 7,5. Él irá nocturnamente a cumplir a los velorios y a decir el sacramental. Lo acompaño en el sentimiento. No seré yo quien niegue estas virtudes cívicas del fiaca, no seré yo, pero en cuanto a fidelidad, allí sí que puede estar segura la señora planchadora de que su hombre no le falta ni un chiquito así. Es que el Leguillón no cree en el amor, a lo sumo, este nene se limita a mirar y a sonreír cuando pasa una buena moza recién casada, como quien dice, pensando en el marido, ¿qué señora posta tiene fulano? A lo sumo la saluda con picardía, al máximo aventura un chiste un poco rana, un chiste de hombre, pierna que se ha retirado de los campos de combate antes de que lo declaren inútil para toda batalla, pero de allí no pasa. No, señor, de allí no pasa. Él es capaz de caminar 10 cuadras a patacón para visitar a su compadre o a su comadre. Él es capaz de ir para votar al caudillo parroquial, a cualquier parte. Él, si se ofrece un asado con cuero, no negará su participación en el escabio, pero en cuanto a líos con polleras, eso sí que no. Y ella vive feliz. Él le es fiel. Cierto que no trabaja, cierto que se pasa el día sentado en el umbral, cierto que pudo haberse casado con Mengano, que ahora es capataz en la aduana, pero el destino de la vida no se puede cambiar. Y la planchadora piensa que si bien es cierto que todas estas cosas no se pueden pretender de un hombre constituido normalmente y de acuerdo a todas las leyes de la psiquiatría, en cambio él le es fiel, rotundamente fiel, y hasta le cuenta a quien la quiere escuchar que no falta una amiga, fulana, que le quiso quitar el marido del que no se sea. Yo me hubiera casado. Antes sí, pero ahora no. ¿Quién es el audaz que se casa con las cosas como están hoy? Yo hace 8 años que estoy de novio. No me parece mal, porque uno antes de casarse, debe conocerse, o conocer al otro, mejor dicho, que el conocerse uno no tiene importancia, y conocer al otro para embromarlo sí vale. Mi suegra, o mi futura suegra, me mira y gruñe cada vez que me ve, y si yo le sonrío, me muestra los dientes como un mastín. Cuando está de buen humor lo que hace es negarme el saludo o hacer que no distingue la mano que le extiendo al saludarla, y eso que para verlo, que no le importa, tiene una mirada agudísima. A los 2 años de estar de novio, tanto ella como yo nos acordamos que para casarse se necesita empleo, y si no empleo, cuando menos trabajar con capital propio o ajeno. Empecé a buscar empleo. Puede calcularse un término medio de 2 años la busca de empleo. Si tiene suerte, usted se coloca al año y medio, y si anda en la mala, nunca. A todo esto, mi novia y la madre andaban a la greña. Es curioso, una contra usted, y la otra, a su favor, siempre tiran a lo mismo. Mi novia me decía, vos tenés razón, pero ¿cuándo nos casamos, querido? Mi suegra, en cambio, usted no tiene razón de protestar, de manera que haga el favor de decirme cuándo se puede casar. Yo miraba. Es extraordinariamente curiosa la mirada del hombre que está entre una furia amable y otra rabiosa. Se me ocurre que Carlitos Chaplin nació de la conjunción de 2 miradas así. Él estaría sentado en un banquito, la suegra por un lado lo miraba con fobia, por el otro la novia con pasión, y nació Charles, el de la dolorosa sonrisa torcida. Le dije a mi suegra, para mí una futura suegra está en su peor fase durante el noviazgo, sonriendo con melancolía y resignación, que cuando consiguiera empleo me casaba, y un buen día consigo un puesto. ¿Qué puesto? 150 pesos. Casarse con 150 pesos significa nada menos que ponerse una soga al cuello. Reconocerán ustedes con justísima razón, aplacé el matrimonio hasta que me ascendieran. Mi novia movió la cabeza aceptando mis razonamientos. Cuando son novias las mujeres pasan por un fenómeno curioso, aceptan todos los razonamientos. Cuando se casan el
fenómeno se invierte, somos los hombres los que tenemos que aceptar sus razonamientos. Ella aceptó, y yo tuve el orgullo de afirmar que mi novia era inteligente. Me ascendieron a 200 pesos. Cierto es que 200 pesos son más que 150, pero el día que me ascendieron descubrí que con un poco de paciencia se podía esperar otro ascenso más, y pasaron 2 años. 2 más 2 más 2, 6 años. Mi novia puso cara de piola, y entonces con gesto digno de un héroe hice cuentas. Cuentas claras y más largas que las cuentas griegas que, según me han dicho, eran interminables. Le demostré, con el lápiz en una mano, el catálogo de los muebles en otra, y un presupuesto de Longobardi encima de la mesa, que era imposible todo casorio sin un sueldo mínimo de 300 pesos, cuando menos, 250. Casándose con 250 había que invitar con masas podridas a los amigos. Mi futura suegra escupía veneno. Sus ímpetus llevaban un ritmo mental sumamente curioso, pues oscilaban entre el homicidio compuesto y el asesinato triple, al mismo tiempo que me sonreía con las mandíbulas, me daba puñaladas con los ojos. Yo la miraba con la tierna mirada de un borracho consuetudinario que espera morir por su ideal. Mi novia, pobrecita, inclinaba la cabeza meditando en las broncas intestinas, esas verdaderas batallas de conceptos forajidos que se largan cuando el damnificado se encuentra ausente. Al final se impuso el criterio del aumento. Mi suegra estuvo una semana en que se moría y no se moría, luego resolvió martirizar a sus prójimos durante un tiempo más y no se murió. Al contrario, parecía 20 años más joven que cuando la conociera. Manifestó deseos de hacer un contrato treintenario por la casa que ocupaba, propósito que me espeluznó. D.E.O. Algo entre dientes que me sonó a esto: le llevaré flores. Me imagino que su antojo de llevarme flores no llegaría hasta la chacarita. En fin, a todas luces mi futura suegra reveló la intención de vivir hasta el día que me aumentaran el sueldo a 1000 pesos. Llegó el otro aumento, es decir, el aumento de 75 pesos. Mi suegra me dijo en un tono que se podía conceptuar de irónico si no fuera agresivo y amenazador: supongo que no tendrá intención de esperar otro aumento. Y cuando le iba a contestar, estalló la revolución. Casarse bajo un régimen revolucionario sería demostrar hasta la evidencia que se está loco, o cuando menos que se tienen alteradas las facultades mentales. Yo no me caso. Hoy se lo he dicho. No, señora, no me caso. Esperemos que el gobierno convoque a elección y a que resuelva si se reforma la Constitución o no. Una vez que el Congreso esté constituido y que todas las instituciones marchen como deben, yo no pondré ningún inconveniente al cumplimiento de mis compromisos. Pero hasta tanto el gobierno provisional no entregue el poder al pueblo soberano, yo tampoco entregaré mi libertad. Además que pueden dejarme cesante. La DGATNCADLARCEAMEDEA. Parodiando a Rudyard Kipling, diré: ¿hay algo más notable que escuchar a un médico hablar mal de un farmacéutico? Sí, es escuchar las opiniones de un farmacéutico acerca de un médico. Gente notable, cavilosa y embrollona esta de los boticarios. Sobre todo ahora que triunfa el específico, sobre todo ahora que ha sonado la hora de la decadencia de la receta. Yo recuerdo haberme extasiado numerosas veces con esos folletos de truhanerías farmacéuticas que comienzan con el sacramental, antes-después. En el antes aparece un sujeto escuálido, mostrando los 200 huesos que tiene el cuerpo humano y echando el alma por la boca, mientras dirige un gracioso visaje de moribundo a un frasco que en una vitrina promete la resurrección. En el después aparece el individuo a que se refiere el prospecto, que es el mismo personaje pero rollizo, rodeado de un enjambre de criaturas y sonriendo afablemente al dicho frasco del anuncio, mientras que a través de una ventana del dibujo se ve correr a una multitud de dolientes hacia el boliche donde venden la mencionada panacea. Ayer, quiero decir hace 20 años, llegaba de España un farruco, trabajaba de lavapisos 5 años en una farmacia. Al cabo de los 5 años, y después de haber dado hartas muestras de fidelidad y honradez a su amo, este lo ascendía a lavabotellas y ayudante en el laboratorio, y el sujeto entraba a manipular los ácidos y a preparar recetas aplicando, en ausencia de su amo, inyecciones escasas y opinando ya sobre las dolencias que en tren de consulta venían a exteriorizar las lavanderas de la vecindad. Después de varios años de trastienda, y cuando ya conocía bien el oficio, o mejor dicho, cuando le había tomado la mano, instalaba una botiquita en un barrio distante, ponía 2 frascos, uno con agua verde y otro con agua roja, en el despacho.
En la vidriera que daba a la calle, un bote con alcohol y flotando en el alcohol, una víbora venenosa, y en la entrada del laboratorio una frase en latín que tomaba del manual del perfecto idóneo. Realizados todos estos trámites, destinados a ofrecer una suficiente idea de sus conocimientos médico-farmacéuticos, el ex lavapisos se daba la dificultosa tarea de vender ácido bórico, jabón de palo, barras de azufre para los aires, manito para los chicos, licor de las hermanas para las señoras, vela de baño, untura blanca, tintura de yodo, magnesia, algodón, polvo de arroz y agua florida, a la que después reemplazó el agua colonia, y pare de contar. El farmacéutico no solo tenía la ocupación de vender el agua de su pozo, que siempre que fuera profundo, lo enriquecía, sino que además, como era el personaje más respetable del barrio, el más sabio, era también el que recibía las confidencias de todas las personas. Ejemplo, concurría a la farmacia una señora enferma ya de cuidado. El farmacéutico comprendía que recetando por su cuenta, se metía en camisa de 11 varas, y entonces le decía a la señora: vea, yo podría despacharle a usted una receta, podría, pero no quiero hacerle gastar. Hágase ver por un médico. Yo no soy de esos farmacéuticos que para vender algo son capaces de estropearle la salud a la clienta. A las 24 horas caía la damnificada con un tendal de recetas, y entonces el alquimista de verdad, pues convierte el agua del pozo en oro, le decía: ¿ha visto, señora, como yo tenía razón en decirle que se hiciera revisar del médico? ¿Cuántas veces me he quedado pensando en esas visitas misteriosas que hacen los maridos a la farmacia a la hora en que no hay nadie que curiosee en las puertas? Esas consultas en que el damnificado mira torvamente alrededor. El farmacéutico lo hace pasar a la rebotica, corre la cortinilla de terciopelo deshilachado y se queda conferenciando un rato con el hombre que propone y no dispone. Era linda antaño la vida de farmacéutico. Era linda y productiva. Bastaba tener un pozo de agua, ser amable, curanderesco y taimado, para llenarse la bolsa de patacones auténticos. Tengo simpatías por los farmacéuticos. Son gentes que tienen conocimientos para poder fabricar bombas de dinamita, que a veces se ocultan bajo una pastilla de menta, y ello merece un profundo respeto. Pues bien, en la actualidad, toda esa gente está de capa caída. A menos de vender cocaína, se muere de hambre. La profesión ha sido muerta por el específico. Hoy, ningún médico receta preparados que con razonable ganancia se podrían confeccionar en la farmacia. Todos administran específicos, remedios que ya vienen preparados. Basta tomar el catálogo de una industria química para darse cuenta de que se preparan remedios para la tos, el reumatismo, la apendicitis, el cáncer, la locura y el diablo A4. Y el farmacéutico está reducido a la simple condición de despachante de frascos con un montón de estampillas fiscales y aduaneras, que no le dejan sino un margen del 15%, es decir, 15 centavos por cada peso, cuando antes por una receta que costaba 15 centavos cobraban 1 peso y 35. Hoy los farmacéuticos languidecen. En la provincia llevan una vida de batalla con los médicos, pues entrambos se arrebatan los escasos enfermos, y aquí, en la ciudad, se aburren en las puertas de sus covachuelas, contemplando la balanza de precisión y un alambique que pasó por las manos de 4 generaciones de farmacéuticos sin que ninguno lo usara. COBBRACIOVSDIADONS. A veces cuando estoy aburrido y me acuerdo de que en un café que conozco se reúnen algunos señores que trabajan de ladrones, me encamino hacia allí para escuchar historias interesantes, porque no hay gente más aficionada a las historias que los ladrones. ¿Este hábito provendrá de la cárcel? Como es lógico, yo nunca he pedido determinadas informaciones a esta gente que sabe que escribo y que no tengo nada que ver con la policía. Además que el ladrón no gusta de ser preguntado. En cuanto se le pregunta algo, tuerce el gesto como si se encontrara frente a un auxiliar y en el despacho de una comisaría. Yo no sé si muchos de ustedes han leído cuentos de un soñador, de Lord Dunsany. Lord Dunsany tiene, entre sus relatos maravillosos, uno que me parece viene a cuento. Es la historia de un grupo de vagabundos. Cada uno de ellos cuenta una aventura. Todos lloran menos el narrador. Terminado el relato, el narrador se incorpora al círculo de oyentes. Otro, a su vez, reanuda una nueva novela que hace llorar también al reciente narrador. Bueno, el caso es que entre los ladrones ocurre lo mismo. Siempre es a la 1 o a las 2 de la madrugada. Cuando por A o por B no tienen que trabajar, es casi siempre en un
periodo de vida en que anuncian un formal propósito de vivir decentemente. Aquí ocurre algo extraño. Cuando un ladrón anuncia su propósito de vivir decentemente, lo primero que hace es solicitar que le levanten la vigilancia. En este intervalo de vacaciones prepara el plan de un golpe sorprendente. La policía lo sabe, pero la policía necesita de la existencia del ladrón. Necesita que cada año se arroje una nueva hornada de ladrones sobre la ciudad, porque si no su existencia no se justificaría. En dicho intervalo, el ladrón frecuenta el café, se reúne con otros amigos, es después de cenar, juega a los naipes, a los dados o al dominó. Algunos también juegan al ajedrez. El comisario Romayo me enseñó una vez el cuaderno de un ladrón, en cuya casa acababa de hacer un allanamiento. Este ladrón, que trabajaba de carrero, era un ajedrecista excelente. Tenía anotados nombres de maestros y soluciones de problemas ajedrecísticos, resueltos por él. Este asaltante hablaba de Bogolubov y Alekhine con la misma familiaridad con que un burrero habla de pedigrés, aprontes y performances. A la 1 o las 2 de la madrugada, cuando se han aburrido de jugar, cuando algunos se han ido y otros acaban de llegar, se hace en torno de cualquier mesa un círculo adusto, aburrido, canalla. Círculo silencioso del cual, de pronto, se escapan estas palabras, ¿saben? En Olavarría lo trincaron al japonés. Todos los malandras levantan la cabeza. Uno dice, el japonés. ¿Te acordás cuando yo anduve por Bahía Blanca? Las corrimos juntos con el japonés. Ahora el aburrimiento se ha disuelto en los ojos, y los cogotes se atiesan en la espera de una historia. Podría decirse que el que habló estaba esperando que cualquier frase dicha por otro le sirviera de trampolín para lanzar las historias que envasa. El japonés no era el que estuvo en... Dicen que estuvo en el asalto con la vieja. Uno me mira a mí. Son mulas de investigaciones. ¿Qué va a estar en el asalto? Cierto es que si usted de noche se lo encuentra al japonés. Mira, che, el japonés es como una niña, de educado. Estalla una carcajada, y otro, será como una niña, pero te lo regalo. ¿De dónde sacas que es como una niña? Cuando yo tenía 16 años estuve detenido con él en Mercedes. Era como una niña, te digo. Venían las señoras de caridad, nos miraban y decían, pero ¿es posible que esos chicos sean ladrones? Y me acuerdo que yo contestaba, no señoritas, es un error de la policía. Nosotros somos de familia muy bien. Y el japonés decía, yo quiero ir con mi mamita. Si te digo que es como una niña. Estallan las risas, y un ladrón me toma del brazo y me dice, pero no le crea. Usted ve la jeta que tengo yo, ¿no? Bueno, yo soy un angelito al lado del japonés, pero mire, lo encuentra el japonés un loñi, y de solo verlo, raja como si viera la muerte, y este dice que era una niña. Yo me acuerdo de una quesería que asaltamos con el japonés. Nos llevamos como 200 quesos en un carrito. El laburo para venderlos. Y el olor, si se seguía la pista con solo olernos. Otro, lo que es ahora el oficio está arruinado. Se han llenado de mocosos batidores. Cualquier gil quiere ser ladrón. Yo miro, reflexiono y digo, efectivamente, ustedes tienen razón. Ladrón no puede ser cualquiera. Pero claro, es lo que digo yo. Si yo me quisiera meter a escribir sus notas, no las podría hacer. Y así es con el oficio. A ver, dígame, ¿cómo haría usted para robarle ahora al patrón que está en la caja? Vea que el cajón está abierto. No sé, pero amigo, que no se diga. Vea, se acerca al mostrador y le dice al patrón, alcánceme esa botella de vermouth. El patrón ladea el cuerpo para ese lado del estante. ¿Qué? Cuando el hombre está por retirar la botella, usted le dice, no, esa no, la de más arriba. Como el trompa está de espalda, usted puede limpiarle la caja. ¿Se da cuenta? Yo me admiro convencionalmente, y el otro continúa, oh, eso no es nada. Hay trabajos lindos, limpios. Ese del robo de la agencia nazi. Esa es muchachada que promete. ¿Y el japonés? Me acuerdo, veníamos una vez en el tren. Íbamos para Santa Rosa. Son las 3 de la madrugada. Son las 4. Un círculo de cabezas, un narrador. Dígase lo que se quiera, las historias de ladrones son magníficas. Las historias de la cárcel. 5 de la madrugada. Todos miran sobresaltados el reloj. El mozo se acerca somnoliento, y de pronto, en diversas direcciones, pegados casi a las paredes, elásticos como panteras y rápidos en la desaparición, se escurren los malandrines, y de 5 de ellos 4 tienen pedido levantamiento de vigilancia, para mejor robar. LATRIBEICNCEGDAAT. Me escribe un lector, le ruego me conteste, muy seriamente, ¿de qué forma debe uno vivir para ser feliz?
Estimado señor, si yo pudiera contestarle, seria o humorísticamente, ¿de qué modo debe vivirse para ser feliz? En vez de estar pergeñando notas, sería, quizá, el hombre más rico de la tierra vendiendo, únicamente a 10 centavos, la fórmula para vivir dichoso. Ya ve qué disparate me pregunta. Creo que hay una forma de vivir en relación con los semejantes y consigo mismo, que sí no concede la felicidad, le proporciona al individuo que la practica una especie de poder mágico de dominio sobre sus semejantes, es la sinceridad. Ser sincero con todos, y más todavía consigo mismo, aunque se perjudique, aunque se rompa el alma contra el obstáculo, aunque se quede solo, aislado y sangrando. Esta no es una fórmula para vivir feliz, creo que no, pero sí lo es para tener fuerzas y examinar el contenido de la vida cuyas apariencias nos marean y engañan de continuo. No mire lo que hacen los demás, no se le importe un pepino de lo que opine él. Pero Jimo, sea usted mismo sobre todas las cosas, sobre el bien y sobre el mal, sobre el placer y sobre el dolor, sobre la vida y la muerte. Usted y usted, nada más, y será fuerte como un demonio entonces, fuerte a pesar de todos y contra todos, no importe que la pena lo haga dar de cabeza contra una pared. Interróguese siempre, en el peor minuto de su vida, lo siguiente: ¿soy sincero conmigo mismo? Y si el corazón le dice que sí, y tiene que tirarse a un pozo, tírese con confianza. Siendo sincero no se va a matar, esté segurísimo de eso. No se va a matar, porque no se puede matar. La vida, la misteriosa vida que rige nuestra existencia, impedirá que usted se mate tirándose al pozo. La vida providencialmente colocará, 1 metro antes de que usted llegue al fondo, un calvo donde se engancharán sus ropas, y usted se salvará. Me dirá usted, ¿y si los otros no comprenden que soy sincero? ¿Qué se le importa a usted de los otros? La tierra y la vida tienen tantos caminos con alturas distintas, que nadie puede ver a más distancia de la que dan sus ojos. Aunque suba una montaña, no verá 1 centímetro más lejos de lo que le permita su vista. Pero, escúcheme bien, el día en que los que lo rodean se den cuenta de que usted va por un camino no trillado, pero que marcha guiado por la sinceridad, ese día lo mirarán con asombro, luego con curiosidad. Y el día en que usted, con la fuerza de su sinceridad, les demuestre cuántos poderes tiene entre sus manos, ese día serán sus esclavos espirituales, créalo. Me dirá usted, ¿y si me equivoco? No tiene importancia. Uno se equivoca cuando tiene que equivocarse, ni 1 minuto antes ni 1 minuto después. ¿Por qué? Porque así lo ha dispuesto la vida, que es esa fuerza misteriosa. Si usted se ha equivocado sinceramente, lo perdonarán o no lo perdonarán. Interesa poco. Usted sigue su camino, contra viento y marea, contra todos si es necesario ir contra todos. Y créame, llegará un momento en que usted se sentirá más fuerte, que la vida y la muerte se convertirán en 2 juguetes entre sus manos. Así como suena. BCA, muerte. Usted va a mirar esa taba que tiene tal reverso, y de una patada la va a tirar lejos de usted. ¿Qué se le importan los nombres si usted, con su fuerza, está más allá de los nombres? La sinceridad tiene un doble fondo curioso. No modifica la naturaleza intrínseca del que la practica, y sí le concede una especie de doble vista, sensibilidad curiosa, y que le permite percibir la mentira, y no solo la mentira, sino los sentimientos del que está a su lado. Hay una frase de Goethe respecto a este estado que vale un Perú. Dice: tú que me has metido en este dédalo, tú me sacarás de él. Es lo que anteriormente le decía. La sinceridad provoca en el que la practica lealmente una serie de fuerzas violentas. Estas fuerzas solo se muestran cuando tiene que producirse eso de: tú que me has metido en este dédalo, tú me sacarás. Y si usted es sincero, va a percibir la voz de estas fuerzas. Ellas lo arrastrarán quizá a ejecutar actos absurdos. No importa, usted lo realiza. ¿Qué se quedará? Sangrando. Y es claro, todo cuesta en esta tierra. La vida no regala nada absolutamente. Todo hay que comprarlo con libras de carne y sangre. Y de pronto descubrirá algo que no es la felicidad, sino un equivalente a ella. La emoción. La terrible emoción de jugarse la piel y la felicidad. No en el naipe, sino convirtiéndose usted en una especie de emocionado naipe humano que busca la felicidad, desesperadamente, mediante las combinaciones más extraordinarias, más inesperadas. ¿O qué se cree usted que es uno de esos multimillonarios norteamericanos? Ayer vendedores de diarios, más tarde carboneros, luego dueños de circo, y sucesivamente periodistas, vendedores de automóviles, hasta que un golpe de fortuna lo sitúa en el lugar en que inevitablemente debía estar.
Esos hombres se convirtieron en multimillonarios porque querían ser eso. Con eso sabían que realizaban la felicidad de su vida. Pero piense usted en todo lo que se jugaron para ser felices. Y mientras no se producía lo efectivo, la emoción que derivaba de cada jugada, los hacía más fuertes. ¿Se da cuenta? Vea, amigo, hágase una base de sinceridad, y sobre esa cuerda floja o tensa, cruce el abismo de la vida, con su verdad en la mano, y va a triunfar. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda hacerlo caer. Y hasta los que hoy le tiran piedras se acercarán mañana a usted para sonreírle tímidamente. Créalo, amigo, un hombre sincero es tan fuerte que solo él puede reírse y apiadarse de todo. El idioma de los CGNDNOS. El señor Moner Sanz, en una entrevista concedida a un reporter del Mercurio, de Chile, nos alacranea de la siguiente forma: en mi patria se nota una curiosa evolución. Allí, hoy nadie defiende a la academia ni a su gramática. El idioma en la Argentina atraviesa por momentos críticos. La moda del gauchesco pasó, pero ahora se cierne otra amenaza. Está en formación el lunfardo, léxico de origen espurio, que se ha introducido en muchas capas sociales pero que solo ha encontrado cultivadores en los barrios excéntricos de la capital argentina. Felizmente se realiza una eficaz obra depuradora en la que se hallan empeñados altos valores intelectuales argentinos. ¿Quiere usted dejarse de macanear? ¿Cómo son ustedes los gramáticos? Cuando yo he llegado al final de su reportaje, es decir, a esa frasecita, felizmente se realiza una obra depuradora en la que se hallan empeñados altos valores intelectuales argentinos, me he echado a reír de buenísima gana, porque me acordé que a esos valores ni la familia los lee, tan aburridores son. ¿Quiere que le diga otra cosa? Tenemos un escritor aquí, no recuerdo el nombre, que escribe en purísimo castellano, y para decir que un señor se comió un sándwich, operación sencilla, agradable y nutritiva, tuvo que emplear todas estas palabras, y llevó a su boca un emparedado de jamón. No me haga reír, ¿quiere? Esos valores a los que usted se refiere, insisto, no los lee ni la familia. Son señores de cuello palomita, voz gruesa, que esgrimen la gramática como un bastón, y su erudición como un escudo contra las bellezas que adornan la tierra. Señores que escriben libros de texto, que los alumnos se apresuran a olvidar en cuanto dejaron las aulas, en las que se les obliga a exprimirse los sesos estudiando la diferencia que hay entre un tiempo perfecto y otro pluscuamperfecto. Estos caballeros forman una colección pavorosa de engrupidos, ¿me permite la palabreja?, que cuando se dejan retratar para aparecer en un diario, tienen el buen cuidado de colocarse al lado de una pila de libros, para que se compruebe de visu que los libros que escribieron suman una altura mayor de la que miden sus cuerpos. Querido señor Moner Sanz, la gramática se parece mucho al boxeo. Yo se lo explicaré. Cuando un señor sin condiciones estudia boxeo, lo único que hace es repetir los golpes que le enseña el profesor. Cuando otro señor estudia boxeo y tiene condiciones y hace una pelea magnífica, los críticos del pugilismo exclaman: este hombre saca golpes de todos los ángulos, es decir, que como es inteligente, se le escapa por una tangente a la escolástica gramatical del boxeo. De más está decir que este que se escapa de la gramática del boxeo, con sus golpes de todos los ángulos, le rompe el alma al otro, y de allí que ya haga camino esa frase nuestra de boxeo europeo o de salón, es decir, un boxeo que sirve perfectamente para exhibiciones, pero para pelear no sirve absolutamente nada, al menos frente a nuestros muchachos antigramaticalmente boxeadores. Con los pueblos y el idioma, señor Moner Sanz, ocurre lo mismo. Los pueblos bestias se perpetúan en su idioma como que, no teniendo ideas nuevas que expresar, no necesitan palabras nuevas o giros extraños, pero, en cambio, los pueblos que, como el nuestro, están en una continua evolución, sacan palabras de todos los ángulos, palabras que indignan a los profesores. Como lo indigna a un profesor de boxeo europeo el hecho inconcebible de que un muchacho que boxea mal, le rompa el alma a un alumno suyo que, técnicamente, es un perfecto pugilista. Eso sí, a mí me parece lógico que ustedes protesten. Tienen derecho a ello, ya que nadie les lleva el apunte, ya que ustedes tienen el tan poco discernimiento pedagógico de no darse cuenta de que en el país donde viven, no pueden obligarnos a decir o escribir, llevó a su boca un emparedado de jamón, en vez de decir, se comió un sándwich. Yo me jugaría la cabeza que usted, en su vida cotidiana, no dice, llevó a su boca un emparedado de jamón, sino que
como todos diría, se comió un sándwich. De más está decir que todos sabemos que un sándwich se come con la boca, a menos que el autor de la frase haya descubierto que también se come con las orejas. Un pueblo impone su arte, su industria, su comercio y su idioma por prepotencia. Nada más. Usted ve lo que pasa con Estados Unidos. Nos mandan sus artículos con leyendas en inglés, y muchos términos ingleses nos son familiares. En el Brasil, muchos términos argentinos lunfardos son populares. ¿Por qué? Por prepotencia, por superioridad. Last Reason, Félix Lima, Fray Mocho y otros han influido mucho más sobre nuestro idioma que todos los macaneos filológicos y gramaticales de un señor cejador y frauca Benot y toda la pandilla polvorienta y malhumorada de ratones de biblioteca, que lo único que hacen es revolver archivos y escribir memorias, que ni ustedes mismos, gramáticos insignes, se molestan en leer, porque tan aburridas son. Este fenómeno nos demuestra hasta la saciedad lo absurdo que es pretender enchalecar, en una gramática canónica, las ideas siempre cambiantes y nuevas de los pueblos. Cuando un malandrín que le va a dar una puñalada en el pecho a un consocio, le dice: te voy a dar un puntazo en la persiana, es mucho más elocuente que si dijera: voy a ubicar mi daga en su esternón. Cuando un maleante exclama, al ver entrar a una pandilla de pesquisas, los relojé de abanico, es mucho más gráfico que si dijera: al socaire examiné a los corchetes. Señor Monner Sans, si le hiciéramos caso a la gramática, tendrían que haberla respetado nuestros tatarabuelos, y en progresión retrogresiva, llegaríamos a la conclusión que, de haber respetado al idioma aquellos antepasados, nosotros, hombres de la radio y la ametralladora, hablaríamos todavía el idioma de las cavernas. Su modesto servidor, P-I-O-L-E-A-C-I-M-P-I-D-E-E-A-T-R-O. Usted estaba sentado gozando de la fresca viruta. Toda su alma se disolvía en una especie de ecuanimidad que alcanzaba hasta los últimos bicharracos de la tierra, y a medida que disfrutaba de la fresca viruta apoltronado en la mesa del café, se iba diciendo a sí mismo: no hay vuelta, la vida tiene sus partes lindas, y otro medio litro se le perdía suavemente en la bodega. Pero exactamente al pensar por segunda vez: no hay vuelta, la vida es linda, se le acercó un señor, uno de esos malditos señores, que uno conoce por un azar aún más maldito, y el sujeto, después de saludarlo cordialmente, se sentó frente a usted por un momento, nada más porque tenía mucho que hacer. Usted se resignó pensando que la vida ya no era tan linda, porque albergaba, en su seno, a ese monstruo inexplicable que se llama latero. Yo no soy ningún cascarrabias, por el contrario, me deleita el espectáculo de la vida, porque me he hecho una filosofía barata que me resuelve todos los problemas. Pues bien, la única ventaja que sobre la tierra reconozco al latero es haberme dado tema para escribir estas líneas sobre la personalidad del latero y su producto, la lata, porque eso de aguantar a un charlatán es lo más horrible que hay. Precisamente yo me encontraba en la mesa de un café. Tenía un medio litro delante de mis narices y contemplaba las mujeres que pasaban, con esa bondadosa ecuanimidad que albergan los sujetos que saben que las mujeres no les llevan el apunte. Pero, como decía, me recreaba mirándolas pasar y alababa el arte que el Todopoderoso puso en esa costilla que arrancó de nuestro pecho cuando vivíamos en el paraíso. Y mi espíritu estaba colmado de indulgencia como el de Buda bajo la higuera, con la sola diferencia que yo le llevaba dos ventajas al Buda, y era que estaba tomando cerveza, y en vez de encontrarme bajo una higuera que da mala sombra me veía bajo un toldo flamante y multicolor. De pronto, un sujeto, gordo y enorme, levantó los brazos ante mí. Yo alcé la cabeza sorprendido, y ahora sí que lamento no encontrarme bajo la higuera. El que me saludaba era un solemne charlatán. Estuvo 2 horas dándome la lata. Cuando se fue, quedé mareado, exactamente como cierto día de verano, en que un poeta cordobés, Brandán Carafa, me leyó los 4 actos de un drama y 3 metros y medio de un poema dedicado a las vacas de Siva. No sé por qué tengo la impresión de que el latero es un tipo medio zonzo. Un zonzo que hace vapor, como diría Dickens, porque resulta absurdo que un tipo de esta clase siempre tenga un stock de pavadas para deambular en cuanto vea a un semejante. Resulta absurdo y fastidioso, porque el latero no se conforma con hacer un montón de preguntas indiscretas. En cuanto suelta la lengua, el tipo se olvida de que existe el tiempo y el aburrimiento, y entonces, para recrear sus propios oídos, empieza a contar historias. ¿Y qué historias?
Por ejemplo, de cómo se casó su hermana contra la voluntad de su familia con un vendedor de máquinas de coser. A usted se le importa absolutamente nada la historia de la hermana del latero. Por el contrario, le parece muy natural de que esa tía se haya casado con un maquinero, si así se le antojó. Pero el maldito latero trata de interesarlo en el asunto. Le dice que una hermana, y dale con la hermana. Luego cambia de disco, y entonces saca del bolsillo un fardo de cartas. Y dice que esas son las cartas de la novia, y que la novia lo quiere mucho, y que la novia es una muchacha muy de su casa, que lo demostrarán ampliamente las 62 docenas de cartas que lleva en el bolsillo de su saco. Inútil es que usted diga al fulano latero que no pone en duda las virtudes de su novia, que, por el contrario, la cree una santa y digna mocita. El testarudo hace como si oyera llover, y empieza por un parrafito nada más, y luego, si eso no fuera suficiente, quiere hacer una confidencia de carácter reservadísimo, y dice, a pesar de los gestos que usted hace para evitar la confidencia, que su novia es una chica buenísima y virtuosa, tan virtuosa, que la primera vez que él la besó en la frente, ella se puso a llorar. Usted suda sangre. Y el latero continúa. Luego habla de un perro que tuvo, y de la madre del perro, y de la casta de la perra madre, y de los perritos que tuvo, y de cómo él se divertía con los perritos, y de cómo los perritos fueron regalados, y de lo que la gente decía de los perritos en el barrio, y de cómo una frutera que quería un perrito. Por fin, el tentador de Satanás, el tirteafuera moderno, el latoso que en tiempos de Don Quijote fue a tomarle el pelo a Sancho a la hora de almorzar. Por fin, el charlatán enemigo de Dios, de los hombres y del reposo se resuelve a irse después de 2 horas, de 2 espantosas horas de lata con gestos, guiños de ojo, posturas de opereta italiana y expresiones de conspirador. Usted se queda extenuado. ¿Le han vaciado el cráneo con un trépano? Vaya a saberlo, ¿qué le pasa? Es que el enemigo de Dios, el latero truculento de los perritos, la novia y el diablo, lo ha dejado enfermo. Y adiós la paz que pensó gozar bajo el toldo que hacía el papel de higuera, adiós la ecuanimidad universal, y el regocijo en la belleza de las mujeres que pasaban sin mirarlo. Se acabó todo, pues le ha quedado la cabeza como si se la hubieran pasado por la abertura de un horno de pudelación. La mea de en la veila y en la neovela. Me acuerdo que cuando se estrenó la película La Madre, de Máximo Gorki, fue en un cinematógrafo aristocrático de esta ciudad. Los palcos desbordaban de gente elegante y superflua. La cinta interesaba, sobre todas las cosas, por ser del más grande cuentista ruso, aunque la tesis no debía ser vista con agrado por esa gente. Pero cuando en el fin se vio de pronto un escuadrón de cosacos precipitarse sobre la madre que en medio de una calle de Moscú avanza con la bandera roja, súbitamente la gente prorrumpió en un grito: ¡bárbaros! ¡Es la madre! Era la madre del revolucionario ruso. Hay algo de patético en la figura de la madre que adora a un hijo, y de extraordinariamente hermoso. En los cuentos de Máximo Gorki, por ejemplo, las figuras de madre son siempre luminosas y tristes. ¿Y las abuelas? Me acuerdo que Gorki, en La historia de mi vida, describe a la abuela ensangrentada, por los puñetazos del abuelo, como una figura mística y santa. El corazón más duro se estremece frente a esa estampa doliente, mansa, que se inclina sobre la pobre criatura, y le hace menos áspera la vida con sus cuentos absurdos y sus caricias angélicas. En Marcel Proust, novelista también, la figura de la madre ocupa muchas páginas de las novelas El camino de Swann y A la sombra de las muchachas en flor. Aquí, en la Argentina, el que le ha dado una importancia extraordinaria a la madre es Discépolo en sus sainetes. Por ejemplo, en Mateo hay una escena en que la madre, sumisa a la desgracia, se rebela de pronto contra el marido, vociferando este grito: son mis hijos, ¿sabes? Mis hijos, míos. En Estéfano también la figura de la madre, de las dos madres, es maravillosa. Cuando asistí a la escena, yo pensaba que Discépolo había vivido en el arrabal, que lo había conocido de cerca, pues de otro modo no era posible ahondar la psicología apasionada de esas mujeres, que, no teniendo nada en la vida, todo lo depositan en los hijos, adorándolos rabiosamente. Sin discusión ninguna, los escritores que han exaltado la figura de la madre son los rusos. En El príncipe idiota de Dostoyevsky, así como en las novelas Crimen y Castigo y Las etapas de la locura, las figuras de madres allí trazadas tocan aún el corazón del cínico más empedernido. Otro gigante que ha cincelado estatuas de madres terriblemente hermosas es Andreyev.
En Sacha Yeguley, esa mujer que espera siempre la llegada del hijo que ha sido enviado a Siberia, es patética. ¿Y la madre de uno de los 7 ahorcados? Esa viejecita que sin poder llorar se despide del hijo que será colgado dentro de unas horas. Cuando se leen estas páginas de pronto se llega a comprender el dolor de vivir que tuvieron que soportar esos hombres inmensos, porque todos ellos conocieron madres. Por ejemplo, el hermano de Andreyev fue el que colocó una bomba en el palacio de invierno del zar. La bomba estalló a destiempo, y ese hombre, con las piernas destrozadas, fue llevado hasta la horca, buscando, con sus ojos empañados de angustia, a la madre y al pequeño Andreyev, que más tarde contaría esa despedida enorme en los 7 ahorcados. ¿Y qué historia de la Revolución Rusa no tiene una madre? Encadenadas fueron llevadas a la Siberia, debían declarar contra los hijos bajo el látigo, y los que quedaron no las olvidaron más. De allí esos retratos conmovedores, saturados de dulzura sobrenatural, y que solo sabían llorar silenciosamente, tanto les habían torturado los hijos. Porque ¿qué belleza podría haber en una mujer anciana si no fuera esa de los ojos que, cuando están fijos en el hijo, se animan en un fulgor de juventud reflexiva y terriblemente amorosa? Mirada que va ahondándose en la pequeña conciencia y adivinando todo lo que allí ocurre, porque está esa experiencia de la juventud que se fue y dejó recuerdos que ahora se hacen vivos en la continuidad del hijo. El hijo lo es todo. Recuerdo ahora que en el naufragio del Principesa Mafalda, una mujer se mantuvo con su criatura 8 horas en el agua. 8 horas. 8 horas. Esto no se comprende. 8 horas. En el agua helada con una criatura entre los brazos. 8 horas. Cuando, por fin, le arrojaron un cabo y la izaban, un bárbaro, de un golpe, le hizo caer el hijo al agua, y esa mujer enloqueció. Digo que ante esa madre debía uno ponerse de rodillas, y adorarla como el más magnífico símbolo de la creación, el más perfecto y doliente. Y esta terrible belleza de la madre tiene que desparramarse por el mundo, salvo excepciones. El hombre todavía no se ha acostumbrado a ver en la madre sino una mujer vieja y afeada por el tiempo. Es necesario que esta visión desaparezca, que la madre ocupe en el lugar del mundo un puesto más hermoso, más fraternal y dulce. Yo no sé. Hay momentos en que me digo que esto debe fatalmente ocurrir, que hasta ahora hemos estado viviendo todos como enceguecidos, que hemos pasado junto a las cosas más bellas de la tierra con una especie de indiferencia de protombres y que todavía faltan muchos altares en el templo de la vida. Y como otras muchas cosas, esta exaltación de la madre, esta adoración de la madre, llegando casi a lo religioso, se la debemos a los escritores rusos, cada uno de ellos en la cárcel o en la terrible soledad de la estepa, cayéndose de cansancio y de tristeza. De pronto tuvo, ante los ojos, esa visión de la mujer, carne cansada y dolorosa, que más tarde, invisiblemente inclinada sobre sus espaldas, les dicta las más hermosas páginas que han sido dadas a nuestros ojos. La BDA Coente Eva, para dedicarse a la vida rea contemplativa. Hay que tener vocación, vale decir, hay que esgunfiarse. No conozco en el léxico castellano un vocablo que encierre tan profundo significado filosófico como el verbo reflexivo que acabo de citar, y que pertenece a nuestro reo hablar. El esgunfiado no hay que confundir, no es aquel que se tira muerto. Tienen pasta distinta, broncas subjetivas distintas, fiacas de semejantes. El que se esgunfia es un horre filosófico que tiene esta razón oscura para cuanta pregunta se le hace, me esgunfié. Y al contestar así, estira la jeta en reagria expresión de aburrimiento. Dejó un día de hacer acto de presencia en el taller, se despertó, y su primera bronca fue darle un mordiscón a la bombilla matera, y decir, rechazando el mate, estoy esgunfio, este mate me revienta. Luego volvió la cabeza para el muro, se tapó la porra con la sábana, y se apolilló hasta las 3 de la tarde. A las 3 se levantó, se puso el traje dominguero, y con paso tardo entró al café de la esquina. Y los amigos, al verlo, le preguntaron, ¿no fuiste a laburar? Me esgunfié. Y silenciosamente se mandó a bodega el café, entre la sobradora mirada del mozo, que pensó, otro, vago a la pileta. ¿Qué barrio de Sábalos este? Explicación técnica de sabalaje, pez que abunda en las orillas de agua sucia. Al día siguiente repitió el programa farnientesco. La vieja lo miró de reojo, y dijo, tímidamente, ¿no vas a trabajar? Y el otro, cejijunto, contestó, no, estoy esgunfio de tanto taller. Y la hermana torció para el lado de la cocina, pensando, este también se esgunfió, igual que Juancito. Juancito es su novio.
A la semana, mientras cenaban, el viejo, que con el cucharón llenaba el plato de sopa, dijo: «Así que no vas más al taller, ¿eh?» «No», me esgunfié. El joven detuvo un instante el cucharón en el aire, movió la cabeza rapada Humberto primo se rascó los mostachos y luego, arrancando medio pan, se llenó la boca de miga y todos morfaron en silencio. Y el vago no trabajó más. Desde entonces, no labura. Su trabajo se limita a esgunfiarse. Se levanta a las 10 de la mañana, se pone el fungi y sale hasta la esquina para apoyarse en la vidriera del almacén. De 10 a 11 se solea. Quieto como un lagarto, se queda arrimado a la pared, con los pies cruzados, los codos apoyados en el alféizar de la vidriera, el ala del sombrero defendiéndole los ojos, una mueca amarga tirando sus dos catetos de la punta de la nariz a los dos vértices de los labios, triángulo de expresión mafiosa que se descompone para saludar insignificantemente a alguna vecina. El almacenero los obra desde el otro lado del vidrio, y tras de la reja de la caja, y piensa, maldiciéndolo: estos hijos del país. Él odia a los hijos del país. Los odia porque se tiran a muertos, porque se esgunfian, porque no trabajan. Quisiera ver la tierra convertida la mitad en un almacén, y la otra mitad en dependientes de ella. Luego inclina el mate sobre el haber y firma un cheque, regocijado de su prosperidad y de no haberse esgunfiado nunca de ese tren de laburo, que comienza a las 5 de la mañana y termina a las 12 de la noche. El que se aburre de pie junto a la vidriera, charla ahora con otro vago. Ese no se esgunfió nunca, pero en cambio se tiró a muerto, porque sí, por prepotencia. Que trabajen los otros. Los dos vagos intercambian palabras fiacosas, lientas, palabras que son así: te dije que estuve en lo de Pedro, y al rato nuevamente te dije, lo vi a Pedro, y a los 15 minutos, Pedro está bien, ¿sabes? Y a los otros 5 minutos, ¿y qué es lo que te dijo Pedro? Diálogo fiacoso, con las jetas arrugadas, la nariz como oliendo la proximidad de la fiera, trabajo, los ojos retobados bajo los párpados en la distancia de los árboles verdes que decoran la callejuela del barrio Sábalo. A la tarde, de cada bizcachera sale uno de estos forres. Las mujeres hacen rechinar la Singer, ellos con balanceo lento, salen para el café. Siempre hay uno en el café que tienen 20 guitas. Ese es el que toma café. Otros 7 amigos vagos hacen rueda en torno de la mesa y solo piden agua. El mozo relojea resignado. ¿Qué destino el suyo? En vez de ser sirviente del Plaza Hotel, haber rodado a esa ladronera. Bueno, a todos no les están concedidos los triunfos magníficos. Y el mozo avinagra el gesto en un pronunciamiento mental de mala palabra. Y en la mesa y corre la pachorra de este diálogo. ¿Te dije que lo vi a Pedro? Silencio de 5 minutos. ¿Y qué te dijo Pedro? O otros 5 minutos de silencio. ¿Así que lo viste a Pedro? Otros 10 minutos de silencio. Lo vi ayer a Pedro. Otros 5 minutos de silencio. ¿Y qué te contó Pedro? Son los esgunfiados. La fiaca les ha roído el tuétano. Tan aburridos están que para hablar se toman vacaciones de minutos y licencias de cuarto de hora. Son los esgunfiados. Los que no hacen ni bien ni mal. Los que no roban ni estafan. Los que no juegan ni apuestan, los que no pasean ni se divierten. Tan esgunfiados están que a pesar de ser fiacas podrían tener novia en el barrio, y no la tienen, que es mucho laburo, eso de ir a chamullar en una puerta y darle la lata al viejo. Tan esgunfiados están, que a lo único que aspiran es a una tarde eterna, con una remota puesta de sol, una mesita bajo un árbol, y una jarra de agua para la sed. En la India, estos vagos hubieran sido perfectos discípulos de nuestro Señor, el Buda, porque son los únicos que entre nosotros conocen los misterios y las delicias de la vida contemplativa. No hay hoy turro que haya invertido 10 centavos en una suscripción colectiva para comprar un vigésimo de la de los 2 millones, que no se considere con derecho a mirarlo por encima del hombro, ante la ridícula perspectiva de una imposible riqueza. Si no, camine usted por el centro y fíjese. Frente a las vidrieras de las agencias de automóviles, hay detenidos a toda hora zaparrastrosos inverosímiles, que relojean una máquina de 10.000 para arriba y piensan si esa es la marca que les conviene comprar, mientras estrujan en el bolsillo la única monedita que les servirá para almorzar y cenar en un bar automático. Una fiebre sorda se ha apoderado de todos los que yugan en esta población. La esperanza de enriquecerse mediante uno de esos golpes de fortuna con que el azar le da en la cabeza a un desdichado, convirtiéndolo, de la mañana a la noche, de carbonero en el habitante perpetuo de un Rolls Royce o de un Lincoln.
fiebre que se transforma en suscripciones en todas las oficinas, fiebre que se contagia a los hombres reposados y a los entendimientos fosilizados, fiebre que empieza en el botones más insignificante y termina o culmina en el presidente de cualquier eje company. Es de lo más curioso esta sugestión colectiva. Durante todo el año se juega la lotería, pero nadie se preocupa. Los aficionados al escolazo legal van y compran su billetito sin decir hoste ni moste, a lo más, en la oficina, a la hora del té, largan esto, como quien no quiere la cosa. Hoy me jugué un quinto, para ver si consigo pagarle al sastre, o hacerme un traje. Y usted puede observar que el aficionado no espera sacar una fortuna, sino que limita sus más extraordinarias ambiciones a ganarse unos 200 pesos, convencido de que nunca saldrá de ese riel de misadura en la que lo colocó su destino arruinado. Pues bien, este señor, que durante todo el año ha limitado las ambiciones que tenía a ganar para comprarse un traje o un juego de corbatas, del día a la noche se transforma ahora en una fiera insaciable, y con lo único que se conforma es con 1 millón. 1 millón. El fenómeno se extiende a las más distintas clases sociales. Allí tiene, por ejemplo, el candidato a propietario, el pato, que ha comprado un lotecito de tierra en Villa Soldati, o en La Mosca, pueblo que son el infierno en la tierra, o el Sahara injertado en los alrededores de Buenos Aires. Pues bien, ese tipo, que en la lucha por la vida siempre se ha sentido forfeit, ese tipo que ha limitado sus aspiraciones a un terreno que tenga la superficie de un pañuelo, una sábana de una plaza, ese buen señor de ojos llorosos, punta de nariz enrojecida, manos siempre húmedas de un sudor frío, encorvado a lo Rigoletto, ese señor, hoy, bruscamente, se ha enderezado, y en vez de andar merodeando por La Mosca o por Villa Soldati abandona los extramuros y convierte en su radio de acción el barrio norte o la avenida Alvear. Y no crean que pasea. Él tiene un pálpito, esta es la época en que todos tienen pálpitos. Tiene el pálpito de que el billete que compraron en la oficina va a salir con los 2 millones, y de pronto la modestia que impregnaba sus sueños, la dorada misadura que decoraba sus ambiciones de pobretón sempiterno, se han derretido como un helado al sol, y ahora el tipo no quiere saber ni medio con La Mosca o Villa Soldati. Repudia de plano los barrios crostas, las 15 cuadras que hay de la casa de Cinca a la estación, y se siente llamado a un futuro más encomiable, y con el único y levantado propósito de comprarse un terreno o un chalet en la avenida Alvear, se pasea por ella, y hasta le encuentra defectos a los palacios que ostentan el letrero de remate judicial, y hasta ya adquiere un sentido arquitectónico, porque dice para su coleto que esta casa está mal situada porque no le da el sol y aquel otro terreno es estrecho para hacer en él un garaje donde pueda entrar su automóvil vagón, y estos son los tiempos en que no hay ordenanza que no se crea con derecho a pilotear un Hudson. Es la época en que en los hogares más pobrecitos llega el jovie, y secándose con una sábana el sudor de la bocha exclama, «Ah, si ganamos la grande», y el eco contesta, esperanzado, «Ah, si la ganáramos». Realmente es triste que por este puerco dinero todos estemos penando, quién más, quién menos, quién para realizar grandes proyectos, quién para hacer precisamente todo lo contrario, no realizar nunca nada, nunca. Después hay otra cosa muy seria. ¿Para qué les serviría ganar 1 millón a mucha gente? Para nada. ¿Qué harían con el dinero? No trabajar, aburrirse, adquirir vicios estúpidos, mirar las fachadas de las casas, ir a una sección al biógrafo, y eso es todo. La mayoría de los individuos que sueñan con tener 1 millón, crea que no están capacitados ni para tenerme pesos en el bolsillo. Perderían enseguida la cabeza. Y tan es así, que hay sujetos que se vuelven locos cuando ganan, no 1 millón, sino 50.000 pesos. Hace 2 años varios ricos hechos por la lotería se estrellaron contra las columnas que sirven para alumbrar a los tipos que pasan rumiando maldiciones en la oscuridad de la noche. De modo que usted no se haga muchas ilusiones con el millón. Como sin millón, usted, si es un aburrido, se va a estufar lo mismo. Los únicos que merecerían ganar el millón, si hay un destino inteligente, son los enamorados. Eso sí, porque al menos, durante unos días serían en la vida perfectamente felices. Y mi deseo es que le caiga una parte bien en la cabeza a una de esas parejas que los 365 días del año comentan con palabra no desta. Si tuviéramos 1.000 pesos podríamos casarnos. 300 para el juego de comedor, 300 para el dormitorio. Pobre gente.
Esa sí que se merecería un cachito de fortuna, de suerte, de manotón de azar. Usted camina por la calle, y todas las personas son aparentemente iguales, pero dicha gente se pone en contacto con usted y de pronto siente que se desconcierta, que la vida de los prójimos es tan complicada como puede serlo la suya, que de continuo, en todas direcciones, hay espíritus que lanzan a toda hora su SOS. Escribo esto porque hoy me he quedado caviloso frente a un montón de cartas que he recibido. Cuando un autor comienza a recibir cartas, no encuentra diferencia entre una y otra, todas son cartas. Luego, cuando se acostumbra, esta correspondencia va adquiriendo una faz completamente personal. El autor pierde su vanidad, y en cada carta encuentra un tipo interesante de hombre, de mujer, de alma. Hay lectores, por ejemplo, que le escriben a uno cartas de 4, 5, 7, 9 carillas. Usted se desconcierta. Se dice, ¿cómo este hombre se ha molestado en perder tanto tiempo en hablarle a uno por escrito? No se trata de un hombre que escribe por escribir, no, es un individuo que tiene cosas que decirle, un espíritu que va a través de la vida pensando cosas. Yo he recibido cartas curiosas. En algunas se me plantean casos terribles de conciencia, actitudes a asumir frente a la vida, destinos a cortar o reanudar. En otras cartas solo he recibido una muestra desinteresada y bellísima de simpatía. Son las que más me han conmovido. Gente que no tenía nada que decirme en especial, como no fuera la cordialidad con que seguían mi esfuerzo cotidiano. Alguien podrá decirme por qué me preocupa esto, pero así como yo no puedo dejar de escribir sobre un hermoso libro, tampoco puedo dejar de hablar de gente distante que no conozco y que con pluma ágil a veces, o mano torpe otras, se sienta a escribirme para enviarme su ayuda espiritual. He abierto una carta de 9 carillas. El autor ha tardado 1 hora en escribirla por lo menos. Me he detenido en la carta de una muchacha que cada 15 días me envía unas líneas. No tendrá nada que hacer, o de qué modo se aburrirá para escribirme sincrónicamente sus pensamientos de este modo tan matemático. Rompo el sobre de otra, es una esquela que parece escrita con pincel, letra de hombre que manejaría con más habilidad un martillo o un pincel que la pluma. Me envía sus palabras sencillas con una amistad tan fuerte que quisiera estrecharle la mano. Luego un fino sobre marrón, un encabezamiento, Mar del Plata. Me hablan de mi novela. Después 2 cartas escritas a máquina, una dactilógrafa y un muchacho. Ambos deben haber aprovechado un intervalo en la oficina para comunicarse conmigo. Luego otra con lápiz. Luego otra con un membrete de escritorio comercial, un señor que me propone hacer un distingo sobre 2 estados civiles igualmente interesantes. Y así todos los días, todos los días. ¿Quiénes son estos que le hablan a uno, que le escriben a uno, que durante un momento abandonan, desde cualquier ángulo de la ciudad y la distancia, su no existencia, y con algunas hojas de papel, con algunas líneas, le hacen sentir el misterio de la vida, lo ignoto de la distancia? ¿Con quién habla uno? He aquí el problema. Si a uno no le escribieran nunca, quizá existiera esta preocupación, no le intereso a la gente. Pero, estos hombres y mujeres siempre novados, estas cartas, que siempre se le acercan en su casi totalidad a vocearle su simpatía, lo inquietan a uno. Se experimenta el desconcierto de que numerosos ojos le están mirando, porque siempre que uno ha escrito una carta, y sabe que debe haber llegado, piensa lo siguiente: ¿qué habrá dicho de lo que le escribí? Efectivamente, uno no sabe qué decir. Un lector me dice, le envío la presente por simpatizar con su manera de ser hacia el prójimo. Otro, me pide que me dirija al elemento obrero con mis notas. Otra, hace una parodia de la carta que me fue escrita por el adolescente que estudiaba lógica, agregando, dígale al dibujante que reproduzca el diseño que ilustraba esa nota, agregando a las víboras y a los sapos un puñado de rosas. De pronto tengo una sensación agradable. Pienso que todos estos lectores se parecen por la identidad del impulso. Pienso que el trabajo literario no es inútil. Pienso que uno se equivoca cuando solo ve maldad en sus semejantes, y que la tierra está llena de lindas almas que solo desean mostrarse. Cada hombre y cada mujer encierra un problema, una realidad espiritual que está circunscripta al círculo de sus conocimientos, y a veces ni a eso. Hasta se me ocurre que podría existir un diario escrito únicamente por lectores, un diario donde cada hombre y cada mujer pudiera exponer sus alegrías, sus desdichas, sus esperanzas. Otras veces me pregunto, ¿cuándo aparecerá en este país el escritor que sea para los que leen una especie de centro de relación común? En Europa existen estos hombres, un Barbuse, un Frank,
provocan este maravilloso y terrible fenómeno de simpatía humana, hacen que seres, hombres y mujeres que viven bajo distintos climas, se comprendan en la distancia, porque en el escritor se reconocen iguales, iguales en sus impulsos, en sus esperanzas, en sus ideales, y hasta se llega a esta conclusión: un escritor que sea así, no tiene nada que ver con la literatura, está fuera de la literatura, pero, en cambio, está con los hombres, y eso es lo necesario, estar en alma con todos, junto a todos, y entonces se tendrá la gran alegría, saber que no se está solo. En verdad, quedan muchas cosas hermosas todavía sobre la tierra. El T.I. Mendo he amado. Mientras baño mis ojos enfermos de un negro colirio, escribe Horacio, en la epístola quinta del libro primero de las sátiras. Indudablemente estoy obsesionado con la oftalmología. Lo único que me consuela es que, hace un montón de siglos, un poeta romano haya pasado las de Caín como yo, pero ¿cómo no me voy a pasar la vida hablando de cosas pestosas? Entremos, pues, a tratar al hombre del tímido llamado, y verán que vale la pena. A pesar de estar transitoriamente tuerto, no sé si me dejarán definitivamente. Mis 3 amigos, los oftalmólogos, con el único ojo en disponibilidad ando por la calle viendo todo lo que me importa. Y lo que no me importa también. Pues bien, hoy a las 12:30 he sido testigo de este insignificantísimo hecho, que revela todo un mundo. Un muchacho de 23 o 25 años, mal vestido, de expresión inteligente, se acercó a un suntuoso portal en la calle Charcas y tocó 2 veces el timbre. Ahora bien, si ustedes hubieran observado con qué timidez el hombre apretó el botón, con qué prudencia. Luego de tocarlo se retiró del portal y sacó una carta del bolsillo. Si ustedes hubieran visto esto, comprenderían de sobra que ese muchacho iba a la tal casa a pedir algo, y a pedirlo con timidez, que los que no van a pedir suelen hacer sonar el timbre hasta que la batería se descarga. El tan tímido llamado me emocionó. Comprendí toda la tragedia que en él se encerraba, porque solo el que haya pasado amargos momentos en la vida sabe de qué modo se apoya el dedo en el timbre de la casa donde vive un vallenato influyente, o un tiburón voraz. Acompaña a un señor amigo y al hacerle la observación de qué modo el tal muchacho había llamado, me contestó: la misma suposición que hace usted acabo de hacerla yo, y nos detuvimos a esperar en el cordón de la vereda para ver lo que ocurría. Salió al minuto el portero, y el muchacho lo saludó cortésmente. El otro lo miró, recogió la carta, y volvió a cerrar la puerta en las narices del presunto postulante. Siempre es así. El de más abajo es el más duro con el que necesita algo. Los tiburones, los buitres y los vallenatos tienen siempre un barniz de cultura que hace atender con una deferencia que, aunque fría, es siempre deferencia al postulante. En cambio, el portero del buitre o del tiburón, no. Es el más inexorable con el postulante. Es el punto trágico de este. Afrontar el portero es el momento más doloroso en él. Vía crucis del que tiene que pedir algo, si sus botines están descalabrados, si su traje deslucido o deslustrado por los codos. El portero nunca contesta al saludo que le hace un hombre mal vestido, y no tan solo no contesta, sino que además le cierra las puertas en las narices a este, como si estuviera temeroso de que hurtara algo del al. Cuando el portero vislumbra al postulante, lo primero que hace es tener con una mano el picaporte de la puerta y mirarle los botines al desdichado. Y después de mirarle los botines, toma la carta, la observa por los 2 costados, cierra la puerta y desaparece. Esta mirada le hiela el corazón al postulante. Ha comprendido que su primer enemigo, que el primero que le negará el vaso de agua, es este mal educado que camina de casualidad en 2 pies. Y en cuanto la insultante catadura del portero ha desaparecido, se produce en él, postulante, una terrible emoción depresiva. Ahora siente que está en la calle de la ciudad, porque no hay cosa más humillante que esa, esperar frente a una puerta cerrada, sabiendo que la gente que pasa lo mira y adivina que ha ido allí a pedir algo. Es 1 minuto, 2 minutos, pero 2 minutos parecidos a los que pasaría una persona decente amarrada a la picota, expuesta a todas las miradas que la desnudan, que la pesan y le asignan un rincón en el infierno de la desdicha. Y mientras esos minutos pasan, el postulante piensa en la acogida que le hará el buitre, cavila si lo recibirá o no, y de qué modo si lo recibe, y hasta prepara las frases con que hará su pedido. Dolorosísima situación. En este intervalo, el alma del hombre se satura de esperanzas y de amargura, sabe que todas sus humillaciones son inútiles, que esa carta, que el portero ha recibido con un gesto desganado, no pesará nada en su destino, y sin embargo, como un náufrago, se aferra a esa única tabla, porque todo hombre, en realidad, no podría
Vivir si no estuviera cogido con los dientes a una mentira o una ilusión. Recuerdo que un insigne pillete me decía una vez, si quiere que lo traten con respeto, no se olvide de tener siempre en el ropero un traje nuevo y unos zapatos flamantes. Muérase de hambre, pero que no le falten guantes ni bastón. Afeítese, si no tiene navaja, con un vidrio, y póngase, en vez de polvo, cualquier compuesto de pulir metales, pero si va a pedir algo, vaya con la prestancia de un gran señor y la insolencia de un príncipe. La gente, en este país, solo respeta a los insolentes y a los mal educados. Si usted entra a un juzgado o a una comisaría hablando fuerte y sin quitarse el sombrero, todos le atenderán cortésmente, temeroso de que usted sea algún bandido que actúa en la política. Lo mismo ocurre con los porteros. Solo respetan los zapatos bien lustrados y el traje nuevo. Ya sabe, amigo postulante, pida, pero pida con orgullo, como si le hiciera un favor a aquel a quien le va a pedir algo. La La persona que tenga la saludable costumbre de levantarse temprano y salir en tranvía, trabajar o a tomar fresco, habrá veces observado el siguiente fenómeno: una puerta de casa comercial con la cortina metálica medio corrida. Frente a la cortina metálica y ocupando la vereda y parte de la calle, hay un racimo de gente. La muchedumbre es variada en aspecto. Hay pequeños y grandes, sanos y lisiados. Todos tienen un diario en la mano y conversan animadamente entre sí. Lo primero que se le ocurre al viajante inexperto es de que allí ha ocurrido un crimen trascendental, y siente tentaciones de ir a engrosar el número de aparentes curiosos que hacen cola frente a la cortina metálica. Más a poco de reflexionarlo se da cuenta de que el grupo está constituido por gente que busca empleo y que ha acudido al llamado de un aviso. Y si es observador y se detiene en la esquina, podrá apreciar este conmovedor espectáculo. Del interior de la casa semiblindada salen cada 10 minutos individuos que tienen el aspecto de haber sufrido una decepción, pues irónicamente miran a todos los que les rodean y, contestando rabiosa y sintéticamente a las preguntas que les hacen, se alejan rumiando desconsuelo. Esto no hace desmayar a los que quedan, pues, como si lo ocurrido fuera un aliciente, comienzan a empujarse contra la cortina metálica y a darse de puñetazos y pisotones para ver quién entra primero. De pronto el más ágil o el más fuerte se escurre adentro y el resto queda mirando la cortina, hasta que aparece en escena un viejo empleado de la casa que dice: pueden irse, ya hemos tomado empleado. Esta incitación no convence a los presentes, que estirando el cogote sobre el hombro de su compañero comienzan a desaforar desvergüenzas y a amenazar con romper los vidrios del comercio. Entonces, para enfriar los ánimos, por lo general un robusto portero sale con un cubo de agua o armado de una escoba y empieza a dispersar a los amotinados. Esto no es exageración. Ya muchas veces se han hecho denuncias semejantes en las seccionales sobre este procedimiento expeditivo de los patrones que buscan empleados. Los patrones arguyen que ellos en el aviso pidieron expresamente un muchacho de 16 años para hacer trabajos de escritorio, y que en vez de presentarse candidatos de esa edad, lo hacen personas de 30 años y hasta cojos y jorobados. Y ello es en parte cierto. En Buenos Aires, el hombre que busca empleo ha venido a constituir un tipo sub generis. Puede decirse que este hombre tiene el empleo de ser hombre que busca trabajo. El hombre que busca trabajo es frecuentemente un individuo que oscila entre los 18 y 24 años. No sirve para nada. No ha aprendido nada, no conoce ningún oficio. Su única y meritoria aspiración es ser empleado. Es el tipo del empleado abstracto. Él quiere trabajar, pero trabajar sin ensuciarse las manos, trabajar en un lugar donde se use cuello, en fin, trabajar, pero entendámonos, decentemente. Y un buen día lejano, si alguna vez llega, el profesional de la busca de empleo se ubica con el sueldo mínimo, pero ¿qué le importa? Ahora podrá tener esperanzas de jubilarse. Y desde ese día, calafateado en su rincón administrativo, espera la vejez con la paciencia de una rémora. Lo trágico es la búsqueda del empleo en casas comerciales. La oferta ha llegado a ser tan extraordinaria que un comerciante de nuestra amistad nos decía: uno no sabe con qué empleado quedarse. Vienen con certificados, son inmejorables. Comienza entonces el interrogatorio: ¿sabe usted escribir a máquina? Sí, 150 palabras por minuto. ¿Sabe usted taquigrafía? Y sí, hace 10 años. ¿Sabe usted contabilidad? Soy contador público. ¿Sabe usted inglés? Y también francés. ¿Puede ofrecer una garantía?
hasta 10.000 pesos de las siguientes firmas. ¿Cuánto quiere ganar? Lo que ustedes acostumbran pagar. Y el sueldo que se les paga a esta gente, nos decía el aludido comerciante, no es nunca superior a 150 pesos. 200 pesos los gana un empleado con antigüedad, y 300 es lo mítico. Y ello se debe a la oferta. Hay farmacéuticos que ganan 180 pesos y trabajan 8 horas diarias, hay abogados que son escribientes de procuradores que les pagan 200 pesos mensuales, ingenieros que no saben qué cosa hacer con el título, doctores en química que envasan muestras de importantes droguerías. Parece mentira y es cierto. La interminable lista de empleados ofrecidos, que se lee por las mañanas en los diarios, es la mejor prueba de la trágica situación por la que pasan millares y millares de personas en nuestra ciudad, y se pasan los años buscando trabajo, gastan casi capitales en tranvías y estampillas ofreciéndose, y nada. La ciudad está congestionada de empleados, y sin embargo, afuera está la llanura, están los campos, pero la gente no quiere salir afuera, y es claro. Termina tanto por acostumbrarse a la falta de empleo que viene a constituir un gremio, el gremio de los desocupados. Solo les falta personería jurídica para llegar a constituir una de las tantas sociedades originales y exóticas de las que hablará la historia del futuro. Si usted quiere ser diputado, no hable en favor de las remolachas, del petróleo, del trigo, del impuesto a la renta, no hable de fidelidad a la Constitución, al país. No hable de defensa del obrero, del empleado y del niño. No, si usted quiere ser diputado, exclame por todas partes, soy un ladrón, he robado. He robado todo lo que he podido y siempre. Así se expresa un aspirante a diputado en una novela de Octavio Mirbeau, El jardín de los suplicios. Y si usted es aspirante a candidato a diputado, siga el consejo. Exclamé por todas partes, he robado, he robado. La gente se enternece frente a tanta sinceridad, y ahora le explicaré. Todos los sinvergüenzas que aspiran a chuparle la sangre al país y a venderlo a empresas extranjeras, todos los sinvergüenzas del pasado, el presente y el futuro, tuvieron la mala costumbre de hablar a la gente de su honestidad. Ellos eran honestos. Ellos aspiraban a desempeñar una administración honesta. Hablaron tanto de honestidad que no había pulgada cuadrada en el suelo donde se quisiera escupir, que no se escupiera de paso a la honestidad. Embaldosaron y empedraron a la ciudad de honestidad. La palabra honestidad ha estado y está en la boca de cualquier atorrante que se para en el primer guardacantón y exclama que el país necesita gente honesta. No hay prontuariado con antecedentes de fiscal de mesa y de subsecretario de comité que no hable de honradez. En definitiva, sobre el país se ha desatado tal catarata de honestidad que ya no se encuentra un solo pillo auténtico. No hay malandrino que alardee de serlo. No hay ladrón que se enorgullezca de su profesión. Y la gente, el público, harto de macanas, no quiere saber nada de conferencias. Ahora, yo que conozco un poco a nuestro público y a los que aspiran a ser candidatos a diputados, les propondré el siguiente discurso. Creo que sería de un éxito definitivo. He aquí el texto del discurso. Señores, aspiro a ser diputado, porque aspiro a robar en grande y a acomodarme mejor. Mi finalidad no es salvar al país de la ruina en la que lo han hundido las anteriores administraciones de compinches sinvergüenzas. No, señores, no es ese mi elemental propósito, sino que, íntima y ardorosamente, deseo contribuir al trabajo de saqueo con que se vacían las arcas del Estado, aspiración noble que ustedes tienen que comprender, es la más intensa y efectiva que guarda el corazón de todo hombre que se presenta a candidato a diputado. Robar no es fácil, señores. Para robar se necesitan determinadas condiciones que creo no tienen mis rivales. Ante todo, se necesita ser un cínico perfecto, y yo lo soy, no lo duden, señores. En segundo término, se necesita ser un traidor, y yo también lo soy, señores. Saber venderse oportunamente, no desvergonzadamente, sino evolutivamente. Me permito el lujo de inventar el término que será un sustitutivo de traición, sobre todo necesario en estos tiempos en que vender el país al mejor postor es un trabajo arduo e ímprobo, porque tengo entendido, caballeros, que nuestra posición, es decir, la posición del país, no encuentra postor, ni por un plato de lentejas en el actual momento histórico y trascendental. Y créanme, señores, yo seré un ladrón, pero antes de vender el país por un plato de lentejas, créanlo, prefiero ser honrado.
Abarquen la magnitud de mi sacrificio y se darán cuenta de que soy un perfecto candidato a diputado. Cierto es que quiero robar, pero ¿quién no quiere robar? Díganme ustedes quién es él, desfachatado que en estos momentos de confusión no quiere robar. Si ese hombre honrado existe, yo me dejo crucificar. Mis camaradas también quieren robar, es cierto, pero no saben robar. Venderán al país por una bicoca, y eso es injusto. Yo venderé a mi patria, pero bien vendida. Ustedes saben que las arcas del Estado están enjutas, es decir, que no tienen un mal cobre para satisfacer la deuda externa. Pues bien, yo remataré al país en 100 mensualidades, de Ushuaia hasta el Chaco boliviano, y no solo traficaré el Estado, sino que me acomodaré con comerciantes, con falsificadores de alimentos, con concesionarios, adquiriré armas inofensivas para el Estado, lo cual es un medio más eficaz de evitar la guerra que teniendo armas de ofensiva efectiva. Le regatearé el pienso al caballo del comisario y el bodrio al habitante de la cárcel, y carteles, impuestos a las moscas y a los perros, ladrillos y adoquines. Lo que no robaré yo, señores. ¿Qué es lo que no robaré? Díganme ustedes. Y si ustedes son capaces de enumerarme una sola materia en la cual yo no sea capaz de robar, renuncio, ipso facto, a mi candidatura. Piénsenlo aunque sea un minuto, señores ciudadanos, piénsenlo. Yo he robado, soy un gran ladrón, y si ustedes no creen en mi palabra, vayan al departamento de policía y consulten mi prontuario. Verán qué performance tengo. He sido detenido en averiguación de antecedentes como 30 veces por portación de armas que no llevaba otras tantas. Luego, me regeneré y desempeñé la tarea de grupí. Rematador falluto, corredor, pequero, extorsionista, encubridor, agente de investigaciones, ayudante de pequero porque me exoneraron de investigaciones, fui luego agente judicial, presidente de comité parroquial, convencional, he vendido quinielas, he sido, a veces, padre de pobres y madre de huérfanas, tuve comercio y quebré, fui acusado de incendio intencional de otro bolichito que tuve. Señores, si no me creen, vayan al departamento, verán ustedes que yo soy el único entre todos esos hipócritas que quieren salvar al país, el absolutamente único que puede rematar la última pulgada de tierra argentina. Incluso, me propongo vender el Congreso e instalar un conventillo o casa de departamento en el Palacio de Justicia, porque si yo ando en libertad es que no hay justicia, señores. Con este discurso, la matan o lo eligen presidente de la República. La me escribe un lector, me interesaría muchísimo que Beth escribiera algunas notas sobre los libros que deberían leer los jóvenes para que aprendan y se formen un concepto claro, amplio de la existencia, no exceptuando, claro está, la experiencia propia de la vida. No le pide nada el cuerpo. No le pide nada a usted el cuerpo, querido lector. Pero, ¿en dónde vive? ¿Cree usted, acaso por un minuto, que los libros le enseñarán a formarse un concepto claro y amplio de la existencia? Está equivocado, amigo, equivocado hasta decir basta. Lo que hacen los libros es desgraciarlo al hombre, créalo. No conozco un solo hombre feliz que lea, y tengo amigos de todas las edades. Todos los individuos de existencia más o menos complicada que he conocido habían leído desgraciadamente mucho. Si hubiera un libro que enseñara, fíjese bien, si hubiera un libro que enseñara a formarse un concepto claro y amplio de la existencia, ese libro estaría en todas las manos, en todas las escuelas, en todas las universidades, no habría hogar que en estante de honor no tuviera ese libro que usted pide. ¿Se da cuenta? ¿No se ha dado usted cuenta todavía de que si la gente lee, es porque espera encontrar la verdad en los libros, y lo más que puede encontrarse en un libro es la verdad del autor, no la verdad de todos los hombres? Y esa verdad es relativa. Esa verdad es tan chiquita que es necesario leer muchos libros para aprender a despreciarlos. Calcule usted que en Alemania se publican anualmente más o menos 10.000 libros, que abarcan todos los géneros de la especulación literaria. En París ocurre lo mismo, en Londres, idem, en Nueva York, igual. Piense esto, si cada libro contuviera una verdad, una sola verdad nueva en la superficie de la Tierra, el grado de civilización moral que habrían alcanzado los hombres sería incalculable. ¿No es así? Ahora bien, piense usted que los hombres de esas naciones cultas, Alemania, Inglaterra, Francia,
Están actualmente discutiendo la reducción de armamentos, no confundir con supresión. Ahora bien, sea un momento sensato usted. ¿Para qué sirve esa cultura de 10.000 libros por nación, volcada anualmente sobre la cabeza de los habitantes de esas tierras? UPRA. ¿Qué sirve esa cultura, si en el año 1930, después de una guerra catastrófica como la de 1914, se discute un problema que debía causar espanto? ¿Para qué han servido los libros? ¿Puede decirme usted? Yo con toda sinceridad, le declaro que ignoro para qué sirven los libros, que ignoro para qué sirve la obra de un señor Ricardo Rojas, de un señor Leopoldo Lugones, de un señor Capdevilla, para circunscribirme a este país. Como PEREO. Si usted conociera los entretelones de la literatura, se daría cuenta de que el escritor es un señor que tiene el oficio de escribir como otro de fabricar casas. Nada más. Lo que lo diferencia del fabricante de casas es que los libros no son tan útiles como las casas, y después que el fabricante de casas no es tan vanidoso como el escritor. En nuestros tiempos, el escritor se cree el centro del mundo, macanea a gusto, engaña a la opinión pública, consciente o inconscientemente. No revisa sus opiniones, cree que lo que escribió es verdad por el hecho de haberlo escrito él. Él es el centro del mundo. La gente que hasta experimenta dificultades para escribirle a la familia, cree que la mentalidad del escritor es superior a la de sus semejantes y está equivocada respecto a los libros y respecto a los autores. Todos nosotros, los que escribimos y firmamos, lo hacemos para ganarnos el puchero, nada más. Y para ganarnos el puchero no vacilamos a veces en afirmar que lo blanco es negro y viceversa. Además, hasta a veces nos permitimos el cinismo de reírnos y de creernos genios. La mayoría de los que escribimos, lo que hacemos es desorientar a la opinión pública. La gente busca la verdad y nosotros les damos verdades equivocadas. Lo blanco por lo negro. Es doloroso confesarlo, pero es así. Hay que escribir. En Europa los autores tienen su público. A ese público le dan un libro por un año. ¿Usted puede creer, de buena fe, que en un año se escribe un libro que contenga verdades? No, señor, no es posible. Para escribir un libro por año hay que macanear, dorar la píldora, llenar páginas de frases. Es el oficio, el métier. La gente recibe la mercadería y cree que es materia prima, cuando apenas se trata de una falsificación burda de otras falsificaciones, que también se inspiraron en falsificaciones. COECEPOCEARO. Si usted quiere formarse un concepto claro de la existencia viva, PSSOEA, sea sincero, no se engañe a sí mismo, analice, estudiese. El día que se conozca a usted mismo perfectamente, acuérdese de lo que le digo, en ningún libro va a encontrar nada que lo sorprenda. Todo será viejo para usted. Usted leerá por curiosidad libros y siempre llegará a esa fatal palabra terminal, pero si esto lo había pensado yo, ya, y ningún libro podrá enseñarle nada, salvo los que se han escrito sobre esta última guerra. Esos documentos trágicos vale la pena conocerlos, el resto es papel.